y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre cómo analizar datos desde una hoja de Excel. Para esta ocasión usaremos una base de datos proveniente de Guatemala sobre incidentes, homicidios y delitos diversos durante los últimos años, a partir de 2006 hasta 2015 diciembre. Esta base de datos contiene columnas sobre año, donde podemos encontrar justamente el año de los casos. También podemos encontrar la columna de mes, en donde se distribuyen los 12 meses del año por cada año. También vemos una tabla genérica o una columna genérica respecto a las categorías de los hechos generales, que en este caso se enlistan como homicidio, lesiones, delitos contra el patrimonio, delitos sexuales, delitos contra la libertad, entre otros. Y por último, tenemos dos columnas más, una referente a hechos específicos, ya una aclaración mucho más, reitero, específica respecto a la categoría general, y por último la cantidad total de estos sucesos durante el mes del año en el cual se está hablando. Si ustedes observan la tabla, en realidad es una tabla bastante sencilla, pero muy concreta para efectos de un análisis. Recuerden, siempre es importante identificar las características de toda base de datos, porque eso nos permite analizar de mejor manera la información y también agiliza mucho nuestro proceso de comprensión sobre la información que podemos encontrar. Bien, trabajando en un entorno Excel o trabajando en un entorno de base de datos o análisis de datos, siempre es importante poder identificar lo que queremos hacer. En este caso en particular, lo que vamos a hacer es jugar un poco o analizar estos datos a partir de una técnica muy sencilla, pero bastante útil o bastante positiva, productiva para nuestros fines, como puede ser el uso de la tabla dinámica. La tabla dinámica, como se le conoce, o también en inglés como pivot table, es un proceso en el cual el sistema lo que hace es consolidar los registros y analizarlos a través de un proceso mucho más ágil, mucho más visual, en lugar de estar trabajando los registros uno por uno, o la base de datos como justo eso, una base, tablas y columnas, filas y columnas, perdón. Para efectos de este pequeño tutorial vamos a observar un poco mejor la data. Si nosotros observamos y vamos hacia el último registro, tenemos un total de 3120 incidentes distribuidos en estas columnas, en estas 5 columnas. Repito, la columna de año, mes, hecho general, hecho específico y cantidad. Para realizar una tabla dinámica, el proceso es bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer es seleccionar todos los registros. Hay dos maneras bastante eficientes de hacerlos. La primera de ellas es en su teclado, presionen el botón Shift, manténganlo presionado, y también presionen el botón Control, manténganlo presionado, y por último la flecha de dirección hacia la derecha para que seleccione los encabezados, y sin soltar también seleccionamos la flecha de dirección hacia abajo para que se registren todos los campos de la base de datos. Repito, Shift, Control o Command si es un equipo Mac, flecha a la derecha para seleccionar los encabezados y flecha hacia abajo para seleccionar todos los registros. Una vez seleccionados toda la información, podemos trabajar. La segunda de las técnicas, bueno, la más conocida, es justamente seleccionar los registros y mantener el cursor o la flecha hacia abajo para que todos los registros se seleccionen, aunque este proceso puede tomar un poco más de tiempo. Bien, en este caso Shift, Control a la derecha, Shift, Control hacia abajo, y tenemos toda la base seleccionada. Bien, ahora dependiendo de nuestra versión de Excel vamos a buscar la opción de tabla dinámica o pivot table, repito, depende de la versión de Excel o de cualquier otro procesador de celdas, como lo que tenemos aquí. Repito, esto lo pueden encontrar en opciones como OpenOffice o inclusive en los servicios en la nube como Google Drive o OneDrive de Microsoft. Una vez seleccionado esto, repito, busquemos en las distintas opciones. En este caso podemos encontrarlo en la sección de datos. Algunos usuarios lo llegan a encontrar en la sección de insertar. Por favor, dediquen un poco de tiempo a buscarlo. Voy a hacerlo desde el botón o desde el menú de datos. Aquí está la imagen, por favor, ojalá la puedan observar correctamente. El nombre se llama tabla dinámica. Hacemos clic en tabla dinámica y me aparece esta opción. Voy a limpiar un poco el escritorio para que sea más ágil observarlo. Limpio el escritorio, limpio todas las imágenes y bien, tenemos un espacio, un entorno un poco más limpio. Lo primero que debemos observar es cómo funciona la tabla dinámica. La tabla dinámica funciona a partir de estos 4 espacios que se ven representados en esta zona de la hoja de cálculo, que es la zona de filas, la zona de valores,
el área de columnas y los filtros. Por ejemplo, vamos a jugar con un simple ejercicio de revisión o de estructura de la información. Una tabla dinámica, como también se le conoce o de pronto se le pueden llamar como cubos de información, lo que hace es estructurar la data de tal forma que visualmente sea mucho más sencilla analizarla. Por ejemplo, voy a tomar la referencia del año y la voy a colocar en el rótulo de filas, y voy a tomar la referencia de mes y lo voy a colocar en la sección de columnas. Si ustedes observan, voy a mover este pequeño cuadro un poco. Esta composición lo que hace es que sea muy compacta en términos de las filas que tenemos, pero es un poco más extensa hacia la derecha respecto a la cantidad de columnas que se mantienen. Vean, tenemos todas las columnas y eso se extiende un poco hacia la derecha. Ahora, estos mismos datos, lo único que voy a hacer es invertir la forma en la que están acomodados, es decir, voy a tomar el año y lo voy a llevar a las columnas, y voy a tomar el mes y lo voy a llevar a las filas. Ahora, vean, es la misma información, es básicamente las mismas categorías o las mismas columnas que teníamos inicialmente, pero la composición de esta tabla o la composición de esta estructura es distinta. Visualmente es muy importante entender que las tablas dinámicas justamente nos ayudan a acomodar la información, no de una forma en que la información sea distinta, porque realmente eso nunca va a pasar, siempre estaremos trabajando la misma data y por lo tanto tendremos los mismos resultados, pero visualmente nos ayuda a que sea mucho más sencillo y mucho más ágil de observar, de manipular o de trabajar la información. Reitero, esto depende, siempre es importante buscar una estructura óptima que nos permita entender visualmente mejor la data, pero reitero, no significa que los datos o que los resultados de los análisis sean distintos. Bien, voy a retirar un poco la columna de mes, la voy a quitar de mi campo y voy a llevar otra vez el año hacia la derecha. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar la cantidad de sucesos totales por cada año, y la cantidad, que es un valor numérico, recuerden, es la suma total de los sucesos, la voy a llevar a la sección de valores. Bien, voy a hacer esta pequeña columna un poquito más grande para que sea visualmente más fácil para ustedes observarlo. Y bien, aquí lo tenemos. Tenemos el valor, tenemos que en 2006 el total de incidentes fue de 29.031 incidentes de todo tipo, recuerden las categorías que observamos hace un instante. En 2007 fue 29.753 y bueno, los números van subiendo. Por ejemplo, en la parte superior, perdón, en la parte inferior derecha, justo en este segmento del creador de tablas, que es donde se despliegan el total de columnas y los valores que aquí tenemos, podemos observar la opción de sumar. Si nosotros hacemos clic en este pequeño botón, lo voy a volver a hacer, en este pequeño botón, repito, sus versiones de Excel de pronto pueden variar un poco, pero más o menos la dinámica es la misma. Hago clic en este botón y se despliega un segmento o un menú emergente en donde nosotros podemos ver los distintos valores. Por ejemplo, aquí podemos jugar con el valor sumar, podemos jugar con el valor contar, podemos jugar con el valor promedio, las máximas, las mínimas, o los contar números e inclusive las desviaciones. Reitero, depende las características del tipo de análisis que querramos y el tipo de información que nosotras y nosotros querramos hacer. Para este caso voy a dejar por unos instantes este valor y vamos a hacer este primer análisis ahora. Este primer análisis va a estar enfocado a cómo obtener la diferencia relativa entre cada uno de los años, es decir, notar el aumento de cada año sobre los números o los índices de violencia, y para eso la fórmula es bastante sencilla. Debemos de notar siempre que cada uno de los valores nos representa una diferencia entre cada uno de los años. Para eso necesitamos tener un valor inicial, que en este caso será el año 2006, porque es el primero o el más antiguo de los datos de la serie. Para poder notar la diferencia relativa, lo que voy a hacer es que en esta columna adicional voy a colocar el botón igual. Recuerden, así empiezan todas las fórmulas de Excel, y lo que voy a hacer es el valor nuevo, que significa 2007, lo voy a dividir entre el valor base, que es 2006, y le voy a restar 1. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a conocer la diferencia, el aumento o el decremento de, en este caso, los índices delictivos o el número total de incidentes registrados. Y en este caso podemos ver que de 2006 a 2007 el aumento fue de un 2%.
Si lo vemos en números absolutos, tenemos que 2006 era un total de 29.031 incidentes y en 2007 el número aumentó a 29.753. Esto en números relativos, es decir, 2007 relativo a 2006, el aumento fue de 2%. Si yo sigo esta misma serie, repito, valor nuevo entre valor original menos 1, y a esto le aplicamos el símbolo de porcentaje, y ahora tenemos que de 2007 a 2008 el aumento fue del 8%. Seguiré haciendo esta misma serie para tener todos los valores. Recuerden, valor nuevo entre valor original menos 1 para poder obtener todos los valores. En este caso, vean, en 2010 hubo un decremento del 1% en relación al 2009. Estos son, repito, valores relativos que se pueden comprobar a través de los valores absolutos, ¿no? Seguimos con esta pequeña dinámica. Voy a terminarla en un instante para que podamos ver las diferencias entre cada uno de los años y podamos entonces tener ciertos indicadores respecto al desempeño, el desempeño visto en cada uno de estos años. Este es el último registro, menos 1. Bien, a todo esto le voy a aplicar el valor de porcentaje y bien, aquí lo podemos ver. Ahora, ¿cómo entender o cómo interpretar esta tabla? Es muy sencillo. Repito, todo es relativo al año anterior. Tomamos el primer año, 2006, como el documento o el año base y aplicamos una fórmula relativa para saber el aumento o decremento de esto. Y podemos observar que en el primer año, 2007, hubo un aumento de 2%, después un aumento de 8, 5, 1, menos 1%, es decir, aquí bajó. No fue mucho, pero bajó un poco. Y ya en el último de los años, 2015, hubo un decremento respecto a la cifra del 2014. Ahora, si ustedes observan este mismo dato, y si prestan atención, en el número absoluto del año 2015, el total de incidentes o de delitos fue de 29.679, pero si observamos el primer registro, año 2006, podemos observar también un valor de 29.031 incidentes. Ahora, ¿por qué se nota la diferencia? Es decir, que no podemos comparar el año 2006 con el año 2015 porque hubo muchas características o muchos escenarios o elementos que cambiaron, por lo tanto no se puede comparar de manera directa un año contra el otro. Siempre se tiene que hacer en números relativos para poder entender las dinámicas o las distintas fluctuaciones de cada uno de estos escenarios. Este fue el primero de las tablas dinámicas que vamos a observar. Voy a regresar a mi base original para realizar otra tabla dinámica que podemos analizar. Igualmente voy al menú de datos, voy al menú tabla dinámica, otra vez tenemos una tabla dinámica completa, voy a limpiar mi espacio de trabajo y lo que voy a hacer en esta ocasión es observar los datos a partir de los hechos. Y aquí voy a hacerlo igualmente un poco más grande para que sea mucho más fácil de ver. Y aquí, por ejemplo, estoy usando la columna de hecho general, que me ayuda a entender las distintas categorías de las cuales está compuesta esta base de datos. Voy a colocar el año en la sección de columnas. Recuerden, todo esto depende de qué tan fácil es para ustedes interpretar los datos. Recuerden, no hay mucha diferencia entre cambiar el año y los hechos generales, para que visualmente sea más fácil para ustedes. Yo lo voy a dejar con la estructura inicial. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es sumar la cantidad de delitos por año por categoría. Y aquí voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea bien. Y vemos, por ejemplo, que tenemos la columna o la categoría contra el patrimonio, que es una de las categorías principales, y vemos que en 2006 solamente esta categoría tuvo 13.031 delitos o incidentes. Vamos un poco hacia abajo, delitos contra la libertad, 3.771 delitos, delitos sexuales, homicidios y otros tantos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a un poco más de detalle? Esto es muy sencillo. Si nosotros observamos, nuestra base de datos contiene una opción de hechos específicos que nos permiten observar o llegar a un poco más de información. Para hacerlo, lo que puedo hacer es
arrastrar el valor o la columna hecho específico, llevarla por debajo de el valor hecho general, y lo que esto va a hacer es subdividir los valores principales. Por ejemplo, aquí podemos ver el valor principal, que es delitos contra el patrimonio, y por debajo de este vemos cómo se integran o cómo se subdivide esta categoría a través de robo a peatones, robo a turistas, unidades blindadas, robo con arma de fuego, robo de motocicletas, de vehículos y otras tantas. Todos estos valores, la suma de estos valores nos debería dar el valor de 13.031 delitos en 2006, y bueno, podemos verlo a través de los distintos años. Repito, las tablas dinámicas en realidad son una manera bastante rápida y eficiente de observar o de manipular la información a partir de cómo podemos agruparla, reitero, analizarla y hacer distintos cálculos. Ustedes pueden igualmente realizar este tipo de tablas para otro tipo de propósitos, como obtener el promedio o la mediana, que también lo podemos observar en el módulo de análisis de datos. Y recuerden también que ustedes pueden jugar a hacer tasas, o pueden realizar tasas de delito a partir de la población de cada uno de estos lugares o de cada una de estas ciudades. Claramente el uso de tasas también nos ayudará a entender cómo las dinámicas de una ciudad cambian a lo largo del tiempo por los distintos factores que la afectan de diversas formas. Es decir, a un incremento mayor de población es normal o se espera que exista una mayor tasa de delitos por habitantes. También a un decremento de la población también se espera que haya una disminución de delitos, pero recuerden, es importante siempre ponerlo en los números relativos que nos permitan entender la data de mejor manera.